Academia Florecer. Soy Flor Fasanella, directora de la Academia Farmacéutica experta en plantas medicinales, y en este podcast vamos a generar un espacio de aprendizaje y de enseñanza. ¿De qué? De medicina herbal integral. ¿Para qué? Para que mejores tu calidad de vida, para que mejores tu salud. ¿Cómo? A través de nuestra esencia, la naturaleza. Vamos con la parte 2 de cómo diseñar un tratamiento para una persona y no para una enfermedad. Obviamente hablando de plantas medicinales, de fitoterapia, que es mi tema. Yo en la primera parte del podcast les brindé como muchas reflexiones que son importantes, ¿sí? Son importantes de hacer. Pero no les di como ejemplos prácticos, si es lo que les quiero dar, ¿sí? Como más un paso a paso de bullet points que tienen que tener en cuenta para diseñar un tratamiento, ¿sí? Que vaya más a la bioindividualidad. Entonces, ¿qué cosas tengo en cuenta yo? Bien, respecto a la bioindividualidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no siempre, ¿sí?, la misma planta o el mismo hongo le va a hacer el mismo efecto a todas las personas. ¿De qué depende entonces ese efecto? Bueno, por un lado, ¿sí?, de la edad, como les había comentado, del metabolismo hepático, ya les voy a explicar un poco más, de la alimentación, del ejercicio, del nivel de estrés y de tus tendencias genéticas también. Entonces, ¿sí?, hay algo muy importante a tener en cuenta que es el hígado, el funcionamiento del hígado. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del hígado afecta a la dosis, ¿sí? Afecta al efecto que te hace un fármaco y también al efecto que te hace una planta o un hongo, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta qué cosas afectan al funcionamiento del hígado, porque si entiendo qué cosas afectan al funcionamiento del hígado, voy a entender qué cosas afectan a la dosificación. Entonces, por un lado, la edad, ¿sí? La edad, ¿por qué? Bueno, por lo obvio, nos vamos volviendo más viejitos, vamos envejeciendo y los órganos se van gastando y funcionan de manera menos potente, ¿sí? Eso es normal, no es patológico, es normal. Ahora, otra cosita que puede estar afectando es que un hígado tenga una patología en particular, ¿sí? O sea, que haya un hígado graso, un hígado con inflamación crónica, hepatitis, cirrosis, bueno, eso también va a afectar a la dosificación. Ya les voy a explicar por qué. Por otro lado, la tendencia genética que tenga cada persona, o sea, hay diferencias genéticas que hacen que algunos tengan un metabolismo hepático más acelerado y otros menos acelerado. No es algo que uno pueda saber a priori, pero sepan que igual es una variable. El estilo de vida respecto a la alimentación. Si me alimento con alimentos, ni siquiera alimentos, con sustancias tóxicas, con ultraprocesados, ¿sí?, con colorantes, estabilizantes, un montón de sustancias de nombres raros que tienen algunos productos ultraprocesados que no son alimentos. Todo eso también va a intoxicar al hígado y por ende va a afectar a la dosis de la planta u hongo que yo tengo que indicar. Y también el ejercicio, si hago o no ejercicio, obviamente si hago ejercicio, eso también le va a hacer bien a mi hígado. Y a su vez los niveles de estrés, ¿sí? Mucho estrés, mucho cortisol, mucha inflamación crónica. Y además, ¿sí?, el hígado es muy sensible a la inflamación y por otro lado también tiene que metabolizar el cortisol para eliminarlo. Entonces un exceso de cortisol también satura el hígado. Dicho todo esto, lo que afecta al hígado y qué tiene que ver con la bioindividualidad, bueno, tiene que ver mucho. Porque mi decisión, ¿sí?, de dar determinadas dosis por un determinado tiempo está basado en todo este estilo de vida. Si yo veo, ¿sí?, que todo lo que hace esa persona, obviamente la parte genética no la puedo saber, pero sí el resto. También a nivel emocional, ¿sí? Si es una persona muy iracunda, eso ya me habla de un hígado desequilibrado. Entonces, si yo veo que todas estas variables están desequilibradas, e incluso si fuesen algunas, no todas, el primer y mayor consejo
que les doy es empezar por poco. O sea, es muy simple la estrategia. No es que tienen que ser Einstein para empezar con una estrategia así. Empiecen por menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veo que incluso en las personas que confían en los tratamientos con plantas medicinales, incluso en esas personas, a veces veo que hay como una idea de, bueno, igual tenemos que trabajar a tope con todo porque si no, no va a funcionar. No, no necesariamente, no necesariamente. Entonces, está buenísimo ver cuáles son las concentraciones máximas, está buenísimo probarlas también, tenerlas en cuenta, pero a veces ni siquiera es necesario. Entonces ahí tenemos dos opciones, empezar por menos o empezar por la dosis máxima y después bajarla, ¿sí? Yo les recomiendo que a mayor edad de la persona y a peores hábitos, empezar por menos, no empezar por más y después bajar. Empezar por menos porque tal vez esa persona en el estado que está es sensible a ciertas sustancias y entonces yo preferiría que no haya ningún exceso de efecto, ¿sí? Bueno, como les digo, la otra opción es empezar por más y si siento que es mucho, ir bajando, ir disminuyendo. Cualquiera de las dos estrategias está bien, pero si quieren ser más conservadoras, la verdad que la opción 1 está buena, sobre todo para personas que no tienen idea de su cuerpo, de cómo funciona su cuerpo, o incluso personas que están empezando a trabajar y a guiar a otras con plantas medicinales, pero no tienen tanta experiencia. Entonces, en ese caso también pueden decir, bueno, a ver, si la dosis de esta combinación de plantas que me dice el suplemento es 2 al día, bueno, voy a empezar por una, o le voy a sugerir que empiece por una la primera semana y que luego pase a otra. Y esto es algo muy simple. Fíjense que no les estoy diciendo nada como súper complejo, pero sí el trasfondo de esta decisión muy simple tiene que ver con todo lo que les estoy explicando. O sea, no es una conclusión porque sí, es una conclusión basada en todas las variables que les comenté. Y después el otro punto a tener en cuenta es por cuánto tiempo, ¿no? Y de nuevo, ¿cuántas veces me han preguntado por cuánto tiempo tomo esta planta para que me haga efecto? ¿A ustedes les parece que yo les puedo decir a ustedes, como si fuese evidente, cuánto vas a necesitar de esa planta? No tengo idea cuánto vas a necesitar. No hay forma de que lo sepa. ¿Sí? Los tratamientos es un trabajo en equipo. Siempre les digo a mis alumnas de la certificación, es un trabajo en equipo. O sea, es yo como experta, la persona como la que porta el cuerpo en el cual van a actuar las plantas o los hongos y las plantas o los hongos. ¿Sí? Es un trabajo en equipo, es una triada. Entonces, lo que la persona registra es muy importante y muchas veces el tiempo de tratamiento se va determinando mes a mes. No es que yo le puedo decir sí o sí que a los 3 meses, 1 día y 2 horas se va a curar o que a los 2 meses y 1 día tiene que dejar de tomar esta planta. No, no es así. No es así. O sea, eso no sería una mentira que alguien lo diga. Ahora sí es verdad que hay algunas sustancias naturales, tanto de plantas como de hongos, que a veces tienen algún tipo de limitación de tiempo. Bueno, las que tienen limitación de tiempo, las limitamos a ese tiempo y ya. O sea, para eso hay que estudiar y hay que saber, ¿sí? Pero hay que integrar todo, hay que integrar el estudiar, el leer el Vademecum, pero también el aplicar todo esto a una persona y no a un síntoma. Y algo más que les voy a decir es que incluso la misma persona en distintos momentos de su vida puede ser que necesite más de un suplemento, más de una planta, más de un hongo que en otro momento de su vida. Entonces, tenemos que diseñar protocolos a conciencia, que diseñar protocolos bioindividualizados, que diseñar protocolos que adhieran, que favorezcan la adherencia al tratamiento, que voy a hablar en otro capítulo de esto, priorizando que la persona mejore su calidad de vida y siendo 100% consciente de que esto es un trabajo en equipo. Yo como profesional de salud
No tengo por qué tener todas las respuestas y lo más honesto que te puedo decir es que no las tengo a todas las respuestas. Y justamente por eso es que te puedo acompañar de manera más consciente, porque al ser consciente una como profesional de salud o como terapeuta que no tiene todas las respuestas, está mucho más presente en registrar qué es lo que la persona brinda como información, de cómo se está sintiendo. Y ahí nosotras también vamos aprendiendo de la planta o el hongo en esa persona y no en todo el mundo y el universo y en cómo debería actuar esta planta, y si no actúa así, entonces está mal. Hay muchas veces que se sacan conclusiones erróneas justamente porque se está analizando algo de manera errónea. Entonces, como les digo, es un trabajo en equipo. El trabajar priorizando la bioindividualidad es algo que no solo depende de quienes indicamos tratamientos, sino también de la conciencia de la persona que está eligiendo ser acompañada. Este podcast no busca sustituir una consulta médica. Espero que todo lo que vimos sea de tu interés, que te ayude a mejorar tu salud y tu calidad de vida. En el caso que te interese, te súper agradezco que lo compartas a otras personas a las que creas que les puede ser útil. Y además, recibo todas tus recomendaciones acerca de temas que te gustaría que toque y que hable en este podcast. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Florecer.